mujer de hoy se hizo desear. Se hizo desear porque obviamente es una reina. Nombrarla ya nos produce, nos genera una sonrisa. Cuando hablamos de actrices uruguayas, no podemos decir que ella fue la primera, pero sí seguramente sea el primer nombre que se nos viene a la cabeza, porque en el día de hoy vamos a hablar de China Zorrilla. Y como les decía a mis compañeros en la pausa, para hablar de China Zorrilla precisaríamos 3 programas de Ciudad Viva. Vamos a intentar hacer un resumen del resumen del resumen. Esta actriz, esta enorme artista uruguaya que nace en Montevideo en una familia tradicional uruguaya, es hija de la argentina Guma Muñoz del Campo y del escultor José Luis Zorrilla de San Martín, autor de obras gigantes como El Obelisco de los Constituyentes de 1830. Tiene un montón de obras en su haber, viene de una familia, como decía ella en algunas de sus entrevistas, copetuda, pero esta China Zorrilla, esta amada China Zorrilla, que es la segunda de 5 hermanas y que su apodo, con la que se conoce en todo el mundo, surge porque Concepción fue su nombre, Concepción Zorrilla, que además, paréntesis, está emparentada, entre otras cosas, con José Gervasio Artigas. Si habrá para hablar de esta mujer, transcurre parte de su infancia, de su adolescencia en París. Y en París, a su nombre, a Concepción, tenía una especie de formación que terminaba en cochón. Y cochón quería decir cerdo. Entonces empezó a transmutar ese sobrenombre hasta quedar en China Zorrilla. Para seguir hablando de esta gigante de la historia, de la cultura de nuestro país y del mundo, hemos elegido con la producción de este programa un video donde ella habla de la primera película que protagoniza. Y lo vamos a compartir con ustedes. De mi vida de actriz de cine, cuando estando actuando con la compañía que se llamaba China Zorrilla, que duró poco, pero se llamaba China Zorrilla, en Chile, me dijo mamá que me buscaba Lautaro Murúa desde Buenos Aires. Y a mí me sorprendió mucho y era para filmar una película. Me dijo, mira, voy a hacer una segunda versión de Un guapo del 900, que ya había sido hecha por Alfredo Alcón. Me pareció raro elegir una película con un tema muy conocido allá, que es un clásico. Pero a ver qué pasa. Esa fue mi primera película en el año 71. He hecho muchas películas pensando que la primera película la filmé a los 50 años. Yo empecé siempre escenas de madre o de suegra. Y de golpe un demente, tardíamente, a los 83 años, cuando me ofrecen un papel, una historia de amor, le dije, bueno, muy bien, ¿de cuál de los 2 chicos voy a ser abuela? Y me dice, no, vas a ser la protagonista. Bueno, llegó tarde, pero llegó. Y entonces, a los 83 años, filmé mi primer protagónico en una historia de amor, donde yo no era la abuela de ninguno de los 2 chicos, sino que era nada menos que la protagonista. Y yo dije, la gente no quiere ver historias de amor de viejos, no quiere ver viejos. Es una montaña de colesterol. Y bueno, mete el dedo y chúpatelo, por Dios. Eso es una falta de educación. No se mete una cosa. Lo bueno es que tengas miedo de morir. Lo que vos tenés es miedo de vivir. Este video maravilloso, la verdad que me emocionaba mucho y agradezco a la producción de este programa por haber conseguido estos pedacitos, estos fragmentos de esta, vuelvo a decir, actriz increíble de nuestra cultura nacional que se inicia en el Teatro Independiente en el año 1943 y que automáticamente que se inicia en el teatro es becada y viaja a Londres por una de las academias de teatro más importantes del mundo. Cuando retorna a nuestro país, en el año 1948 ingresa a la Comedia Nacional, donde protagoniza en toda su carrera más de 80 obras de teatro en el Teatro Solís de Montevideo. Dirigió piezas de teatro legendarias como La Celestina, como Bodas de Sangre, como Sueño de una noche de verano, y también ingresa a la Comedia Nacional y se transforma en una brillante comediante, porque todos seguramente
seguramente recordamos o tenemos en nuestro imaginario a ese inolvidable papel de China Zorrilla en Esperando la carroza, pero hizo muchísimas cosas como actriz de comedia. A mediados de los años 70 hace un paréntesis en su actividad teatral y se establece durante 4 años en Nueva York, donde trabaja como profesora de francés y como secretaria en una agencia teatral. Con Carlos Perciavale presenta en Broadway la comedia musical Canciones para mirar, que era un espectáculo para niños sobre textos de María Elena Walsh, espectáculo con el que retorna a Montevideo y lo lleva de gira por todo el Uruguay. A su regreso a nuestro país, actúa y dirige El honor no es cosa de mujeres y el ciclo televisivo El teatro y el amor. De China Zorrilla también podríamos hablar de música, porque esta mujer también se dedicó a la música. Tradujo y escribió canciones para muchas comedias musicales. Por ejemplo, una que es muy conocida, porque está también en medio que en el inconsciente colectivo de todos, Sugar, esa comedia musical que hizo tan famosa y conocida a Susana Jiménez con Ricardo Darín. Bueno, China Zorrilla también tuvo que ver con eso. En el año 2010 fue la voz narradora del disco conceptual Otra vida de un compositor inglés que se llama Nolan, que seguramente lo conocen. Y en el año 2008, miren todo lo que hemos, de todas las décadas, de todos los tiempos que hemos hablado de esta enorme artista de nuestro país. En el año 2008 sufre una insuficiencia respiratoria y tuvo que ser internada para su estabilización. Se retira de los escenarios y la vida pública en el 2012 al cumplir 90 años. El domingo 14 de septiembre del año 2014 fue internada por una neumonía que luego la hace fallecer a los pocos días, a los 92 años. El gobierno uruguayo decretó duelo nacional por esta gigante de nuestra cultura y sus restos fueron velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Montevideo. El sepelio tuvo lugar en el Panteón de la Familia Zorrilla de San Martín, en el Cementerio Central de Montevideo. Y tenemos algunos datos curiosos de esta gigante China Zorrilla. Antes de ser actriz, fue enfermera. También fue oficinista en Nueva York y periodista en Uruguay. Una vez China Zorrilla en una entrevista contó que uno de sus deseos había sido el de ser monja. Era muy generosa y hay una anécdota que ha recorrido el mundo, que una vez le prestó en aquel momento 37.000 pesos a un taxista que no conocía y años después ese taxista fue a su casa a devolverle la plata. Era amante de la paz y la justicia y en Broadway, en este circuito muy elitista de los Estados Unidos de la comedia musical, China Zorrilla se movía como pez en el agua. Y una vez, en una ocasión, se presentó con los Beatles. ¿Qué me cuentan de China Zorrilla? ¿Sabían todos estos datos? Y como les dije al principio de esta columna, no es que China Zorrilla fue la primera actriz de nuestro país, porque podríamos hablar de Margarita Xirgu y seguramente de muchas más, pero seguramente sea, y por eso la trajimos el día de hoy, la primera que nos viene a la cabeza cuando pensamos en grandes referentes mujeres de la cultura de este país. Y en este espacio hermoso que me ha dado este programa, vamos a, en lo que queda de este año, intentar traer a alguna otra mujer más de las que han inspirado y seguirán inspirando y ojalá inspiren a muchas más para que siempre haya una que sea la primera y sigan marcando el camino de todas las que venimos atrás. Así que por todas estas cosas, China Zorrilla, muchísimas gracias por todo lo que has construido a la cultura de nuestro país. Sí, yo hago ravioles, ella hace ravioles. Esa es una frase que define al Uruguay, que vamos a tener a China siempre en el corazón. Absolutamente. Exactamente. Ese perfil solidario que vos dijiste, Flor, es algo que también lo ha manifestado muchísima gente y creo que por eso es una de las ilustres de nuestro país. Sí, y las fotos, si uno se toma el trabajo mínimo, porque poner China Zorrilla en internet, te aparecen fotos de ella que son realmente increíbles. Una mujer de una belleza impresionante y de un talento que yo no voy acá a hablar del talento de China Zorrilla porque sería una falta de respeto, pero realmente si tienen el tiempo de prestarle más atención, nada, se van a deleitar como me deleité yo investigando sobre esta mujer, que podríamos hablar días enteros, pero no podemos hablar días enteros porque hay otra